te bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, muchas gracias. Honramos y exaltamos tu nombre maravilloso, Señor. Queremos darte el honor, darte la gloria a ti, Señor, pues tú eres el Rey de los cielos, eres el Dios del universo. Queremos adorarte en esta hora, Señor. Queremos publicar tus maravillas, hablar de tus grandezas. Permítenos, Padre, que nuestros labios estén listos siempre para glorificarte, para exaltarte. Pero también, Señor, prepara nuestros corazones cuando tú nos hablas, cuando tú nos instruyes, que tú puedas, Señor, hacer una obra especial y que nosotros podamos recibir, Señor, tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, el tema de hoy, pues, es así el tema general, ¿verdad? La etapa de la iglesia primitiva. Básicamente es la introducción. Y en esa introducción se habla de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en secuencia, ¿verdad? 3 cosas. Esperando que podamos atesorar, que podamos llenar nuestro corazón, que podamos aplicar una palabra a cada uno de nosotros. Pues la verdad es, hermanos, que siempre que predicamos la palabra, los que la anunciamos, siempre estamos pensando cómo traer edificación a la iglesia, cómo poder ayudar, cómo poder hacer que la iglesia crezca. Ese es el objetivo. Y claro, en esa edificación, en ese mensaje de crecimiento, por supuesto que viene implícito la reprensión, la exhortación, la consolación, la edificación y todo lo que conlleva la predicación de la palabra de Dios. Así que hoy, al hablar de esta parte introductoria del libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero decirles que incluso en los centros de formación no hay mucha información acerca de este libro. Y yo me he preguntado y hasta ahora no tengo una respuesta todavía. La verdad es que no he preguntado a otras personas que creo que pudieran dar una respuesta. Hay enseñanza acerca de 4 evangelios. A veces también se toma como evangelios sinópticos. Estamos hablando de los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. A veces se toman los 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En otras oportunidades, pues, se toman estudios acerca de las epístolas. ¿De cuáles? De las primeras del apóstol Pablo, las más grandes. Hablamos de las primeras 4. Luego, pues, otra sección, epístolas paulinas 2 se le llama, donde está el resto de cartas de Pablo, llegando hasta tesalonicenses. Pero hay otra sección más adelante donde se habla acerca de las epístolas pastorales. Y luego, pues, solamente faltan las generales que se le llama, las de Pedro, las de Juan, Judas y por último Apocalipsis. Hebreos se estudia por aparte. Pero de Hechos no encontramos casi estudios. Y la verdad es que al hablar de Hechos y cuando uno se pone a leer, a investigar, se da cuenta que Hechos es el enlace, es como un eslabón que une tanto los evangelios, los relatos acerca de nuestro Señor Jesucristo, con los temas de las epístolas en general, hablando de las de Pablo, de las generales y de todas las que ya mencioné. Sin el libro de los Hechos no habría una comprensión clara acerca de lo que son las epístolas. ¿Sabe por qué? Porque es en el libro de los Hechos donde se habla del establecimiento de las diferentes iglesias. Es en el libro de los Hechos donde vemos cómo el evangelio se expandió por diferentes lugares partiendo desde Jerusalén. Entonces, ya en las epístolas encontramos iglesias establecidas en diferentes lugares. Usted puede ver la iglesia de Filipo, Tesalónica, la iglesia de Colosas, bueno, diferentes lugares donde hay iglesias fundadas, pero ¿cómo surgieron? No supiéramos si no tuviéramos el libro de los Hechos. Entonces hay que tomarlo, ¿verdad? Como fuente muy fidedigna, porque la Biblia dice que fue escrito por un hombre que era historiador. Este hombre tenía varios títulos, era historiador, era médico y era teólogo, por supuesto, también. Entonces quiere decir que era alguien importante en la obra del Señor. Como lo vamos a ver dentro de un momento, este hombre de Dios
Este hombre se llama Lucas, y eso es lo primero que quiero que mencionemos. En cuanto al autor, el autor de este libro se llama Lucas. Lucas. Usted no encuentra el nombre en ningún lugar. Si lee el primer capítulo y llega hasta el 28, porque son 28 capítulos de Hechos, no va a encontrar el nombre Lucas. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a decir que Lucas es su autor? Bueno, vamos a el Evangelio de San Lucas y ahí nos vamos a dar cuenta que hay un testimonio. Y claro, se dice que la confirmación la da la historia de la iglesia primitiva, o los primeros creyentes daban testimonio fiel de que Lucas fue su escritor. Era un ayudante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Se une a él allá por el viaje tercero, ¿verdad? Ya anda con él en sus viajes. Este hombre de Dios era muy confiable, pero también la evidencia interna, al ver el libro de Hechos, cuando vayamos allá del capítulo 19 en adelante, vamos a ver cómo Lucas dice, fuimos a tal lugar, íbamos para otro lugar. Entonces Lucas es testigo presencial de los acontecimientos que ocurrieron cuando Pablo andaba predicando la palabra del Señor. Pero yo quiero que veamos en el Evangelio de Lucas. Bueno, primero leemos 1:1 de Hechos para que tengamos el contexto. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice Lucas, en el primer tratado. Dice otra versión más reciente, en el primer libro. Por ejemplo, la NBI o la Biblia de las Américas dicen en el primer libro. Puede decir en el primer tomo, porque es correcto decir que esta es una obra completa. El Evangelio de Lucas es el primer tomo y el libro de los Hechos es el segundo tomo. Entonces nosotros al leer la Biblia, y si quisiéramos llevar una secuencia cronológica, bien pudiéramos leer el Evangelio de Lucas y luego saltamos el Evangelio de Juan y leemos Hechos y vemos que encaja exactamente el relato de lo que se está contando. Entonces él le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Desde acá vemos también no solamente el autor de la carta o del libro, sino también el destinatario. Dice que era un hombre llamado Teófilo. Y por cierto, el nombre Teófilo tiene un significado bonito, así que las hermanas que todavía van a tener bebé pueden ponerle Teófilo a su hijo. Si oye algo raro, pero significa algo bonito, significa amado de Dios o al que Dios ama o amigo de Dios, dicen otros. Vea qué interesante, muy bonito, pero hay nombres que significan algo bien feo. Entonces Teófilo, aunque se oiga raro, pero es un nombre que significa algo muy bonito. Se lo envía a él. Y podemos ver en el Evangelio, capítulo número 1 de Lucas, si retrocedemos ahí, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo número 3, ya en los primeros versículos él ya dijo que muchos han tratado de poner en orden los eventos acerca de el Señor Jesucristo, todo lo que él hizo, pero en el versículo 3 mire lo que dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este hombre al parecer era alguien de reputación en la sociedad, como que era alguien de una clase un poco alta, porque le dice excelentísimo Teófilo. Usted sabe que excelentísimo no se le dice a cualquier persona. Por ejemplo, a un presidente, ¿verdad? Se le dice excelentísimo. A un embajador y a una persona de importancia en una empresa pudiera ser. Entonces era alguien de renombre, pero que Lucas decide dedicarle sus escritos. Si ustedes se han fijado, si son curiosos, aunque hoy poco se lee, pero si ustedes toman un libro y ustedes abren esa primera página que es la portada, ¿verdad? Luego por ahí está una dedicatoria y dice a quién dedican ese libro los escritores. A veces lo dedican a su madre, a veces lo dedican a su padre, a veces lo pueden dedicar a un maestro, a veces lo pueden dedicar a alguien que han perdido ya, que ya se fue con el Señor.
Entonces siempre están buscando dedicar una obra a una persona para que eso tenga un poco más de realce. Y se habla un poco de la persona a quien se dedica esa obra. Entonces el autor es Lucas. Los destinatarios, en este caso, es Teófilo. Y por supuesto todos los que amamos al Señor, ¿verdad? Porque si el nombre significa amado de Dios o al que Dios ama, quiere decir que nosotros somos los amados de Dios y nosotros amamos a Dios, por supuesto. Entonces el escrito es para nosotros. La fecha, cerca del año 63 después de Cristo. Se dice que este libro comprende 30 años de historia de la iglesia, por lo menos, desde la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión hacia los cielos, hasta que Pablo es encarcelado en Roma en su primer encarcelamiento, porque Pablo fue encarcelado varias veces y en diferentes lugares, pero en Roma en 2 veces. Entonces, en el primer encarcelamiento de Pablo, cerca del año 63, ahí por el 62, 61 estaba Pablo prisionero. En ese tiempo se escribe este libro. El título del libro, eso me llama más la atención todavía, porque hablar de los nombres de los libros es algo muy curioso, por cierto. La primera vez que yo me di cuenta de eso, me causó un poco de asombro, porque para nosotros, o por lo menos en la mente mía, siempre estaba de que Lucas todo el tiempo, ¿verdad? Se llama Evangelio de Lucas, y así como dice acá en algunas Biblias, el Santo Evangelio según San Lucas, o como dice nuestro libro de estudio de hoy, Hechos de los Apóstoles, y cualquier otro libro que usted pudiera abrir en este momento y ver su nombre. Pero la verdad es que no siempre fue así, sino que los libros normalmente estaban escritos de una manera continua. Se dice que ni siquiera dividido en capítulos, menos en versículos. Era cansadísimo leer, con que a veces nos cansa y leer así. Hoy que está bien bonito y hasta subtemas tiene ahí en las Biblias para mayor comprensión. Entonces piense que todo fuera redactado así de una manera continua hasta llegar al final. De verdad que es algo cansado. Pero así era al principio los libros. Y en el caso de Hechos, el nombre normalmente que se le daba era solamente Hechos, así nada más, Hechos. Y se dice que en el Antiguo Testamento, por poner una ilustración mejor, en el Antiguo Testamento el nombre que se le daba a cada uno de los libros era el nombre de la primera palabra que aparecía en el original hebreo. ¿Cómo se llama el Génesis? Génesis, yo mismo dije el nombre. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. ¿Por qué se llama así? ¿Cómo comienza el libro de Génesis? En el principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por decir la primera expresión, en el principio, en el hebreo la primera palabra es principio u origen. Entonces, por eso se llama Génesis. Pero claro, luego cuando se traduce del hebreo hacia el griego, es que se le ponen nombres ya los que son los que tenemos nosotros hoy. Los nombres que tienen los libros de nuestra Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, provienen de esa versión que se le llama Septuaginta, ¿verdad? Que fue traducida del hebreo para el griego. Se le llamó Septuaginta porque la tradujeron 70 hebreos o 70 eruditos, 70 expertos en la ley, la tradujeron hacia el griego. Entonces de ahí vienen los nombres. Pero el nombre Hechos solamente se le llamaba así y algunos le añadían las otras palabras de los apóstoles. La palabra Hechos en el original griego es la palabra praxeis, que se usaba para hablar de los logros o de los hechos de grandes hombres. Por eso se le llamaba Hechos y la palabra era praxeis. Comenzaban a hablar, ¿verdad?, de todo lo que había conseguido, tal vez un rey o una persona importante en la sociedad. Comenzaban a hablar de todos sus logros. Era como una biografía, solamente que hablando de las cosas, hazañas que había hecho, cosas grandes. En ese sentido, es que esa palabra praxeis o la palabra hechos, traducida a nuestro lenguaje, habla acerca de los grandes logros que consiguieron los primeros predicadores de la iglesia primitiva. Y si usted es curioso y ha leído el libro de los Hechos, rápido en su mente ya está pensando cuáles hombres son los que aparecen ahí. Y notará que no se habla de todos los apóstoles. Notará que sobresalen solamente 2, por decir algo.
3 con Pablo, pero Pablo no era de los 12. Entonces se habla de la predicación de Pedro. Juan era el que le acompañaba. Más adelante, decapitado Jacobo en el capítulo 12. Pero de ahí en adelante, del 13 en adelante, solamente usted va a encontrar hablando de Pablo y de sus compañeros de viaje. Entonces quiere decir que el nombre Hechos de los apóstoles no es el más apropiado que se le pueda dar. Todos los eruditos concuerdan en que el nombre Hechos de los apóstoles no es el mejor nombre para ese libro. Más bien, dicen algunos, debería de ser llamado los Hechos del Espíritu Santo, porque por todos lados en el libro vemos el accionar del Espíritu Santo de Dios, con apóstoles, con diáconos, con evangelistas, con profetas, con profetisas, con diferentes personas. El Espíritu Santo es ahí. Entonces, en este libro, yo digo, si hasta hoy el Señor nos ha traído así, hermanos, y nos ha venido bendiciendo y el mover del Espíritu ha sido precioso, con el estudio de este libro, nosotros esperamos que la comprensión de la labor del Espíritu Santo sea mejor todavía y que veamos que el Señor tiene mucho para nosotros. Solamente resta que nosotros lo entendamos, lo creamos y nos apropiemos de ello. Bien, entonces, otros le llaman al libro los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Se dice que la predicación de Pedro se puede encontrar, hablando generalmente del capítulo 1 al capítulo 12, y la predicación de Pablo desde el 13 hasta el 28, o sea, hasta el final, por resumir el libro de los Hechos. Pero otro dato importante en esta parte del título es que la palabra Espíritu Santo o las palabras Espíritu Santo aparecen 50 veces en el libro de los Hechos que estamos estudiando hoy. Mire qué interesante. 50 veces, y son 28 capítulos, quiere decir que es de gran importancia el Espíritu Santo. Yo tengo que decirlo, aunque yo tampoco lo comparto. Se le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la deidad. Pero muchos están de acuerdo en eso de que no es correcto decirle la tercera persona de la deidad. Y les voy a explicar por qué. La mayoría de personas, tanto católicas como evangélicas, están de acuerdo en eso, que el Padre, dicen ellos, es mayor. Después sigue el Hijo, que es Jesucristo, y tercero el Espíritu Santo. Ni siquiera se les pasa por la mente a ellos el que pudieran invertírselos el orden, el decir el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. O que se pudiera decir el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. O el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Creo que ya les hice un trabalenguas, pero espero que se comprenda lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que ninguna de las tres personas de la divinidad es superior en esencia, ni ninguna de ellas es inferior. Y si usted conoce Biblia, estoy seguro que en este momento ya estará pensando cuando el Señor Jesucristo dijo, o si no, yo se lo menciono, el Señor Jesucristo dijo, el Padre que me envió mayores que mí, dijo él. Entonces, pero hay que entender por qué dijo el Señor, el Padre es mayor que mí. Es porque él estaba en una carne en ese momento, ¿verdad? Estaba en un cuerpo humano, estaba limitado de cierto modo a las condiciones. Pero hablando en la esencia que comparten las tres personas de la deidad, son iguales y son eternos por siempre. Ninguno de ellos es inferior y ninguno es superior al otro. Viven en una unidad compuesta, en una unidad, perdón si así es la palabra, pero en una unidad, hoy quería decir, permanente y perfecta. Entonces, al hablar del trasfondo, hermano, que es lo otro que quiero hablar, el trasfondo del libro, trasfondo de Hechos. Cuando hablamos del trasfondo, estamos refiriéndonos a los antecedentes de ese libro que nos van a ayudar luego a entender el texto bíblico. Y vamos a ver algunas generalidades acá. Al hablar de este trasfondo, hay que repetir que el libro de Lucas, es correcto decirle evangelio, es correcto decirle libro también. Y quiero decirles que a las cartas, igual, ¿verdad? Es correcto decirle cartas también, y es correcto decirle epístola, y es correcto decirle libro, porque son libros de la Escritura. Lo que sí no es correcto en el Antiguo Testamento decir a los libros de Samuel, a los libros de Reyes y a las crónicas decirle primera o
segunda, porque no son cartas, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento son libros solamente. Entonces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, ¿verdad? Porque a veces decimos, leamos ahí en la segunda de Crónicas. No, es incorrecto. Es primer libro de las Crónicas y segundo libro de las Crónicas. Así que hoy estamos en Hechos. Decíamos que Lucas es el primer tomo, es el primer libro que se envía a Teófilo, pero Hechos es el segundo. Este es el segundo que lo envía para poder confirmar o para poder continuar con este relato. Yo quiero que lea Colosenses 4:14. 4:14 de Colosenses. Pablo estando prisionero, esta es la prisión en la que él estaba, probablemente Roma en sus últimos días. Dice, saludad a los hermanos, no, perdón, el 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, y después sigue el relato. Pero nos interesa que dice, os saluda Lucas, el médico amado. Era una persona de la ciencia, de la medicina, que andaba con él en sus viajes, que en el desarrollo vamos a ver cómo es que se une a él. Según algunos, ese era el hombre que Pablo tuvo una visión, ¿verdad? Donde él mira que un hombre macedonio, dice que en sueños lo vio y le decía, pasa por acá y ayúdanos. Entonces Pablo cuando despierta dice que rápido emprende el camino para entrar a Macedonia, que hoy es Europa, el continente europeo, y él dice que estaba consciente en su corazón que Dios les estaba abriendo puertas. Y ya ahí en el lugar pues encuentran al médico, ¿verdad? Encuentran a Lucas. Entonces Pablo lo entiende así, el médico amado. El versículo clave, hermanos, del libro de Hechos es el versículo 8, aunque no es parte de nuestro estudio hoy, pero quiero que lo leamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay varias cosas que debemos analizar ahí, porque dice, van a recibir, ¿qué cosa? Poder. Pero luego, ¿qué dice? Y me seréis testigos. Entonces, ¿el poder para qué es? Para testificar. Yo creo que algunos ya van a ir entrando en razón. Porque el poder, por supuesto que es para disfrutarlo, ¿verdad? Cuando usted habla en lenguas, cuando usted se regocija, cuando usted pone manos sobre los enfermos, para ministrar sanidad, para eso es, para tener gozo, para tener alegría, para estar bien. Pero principalmente el poder del Espíritu Santo es para testificar de Cristo. Y si nosotros no testificamos de Cristo, estamos en dificultades. Por demás que usted hable en lenguas y se mueva en diferentes lugares o haga y diga, y usted no le habla a nadie de Cristo, su poder no está efectivo. ¿Me comprendió? Entonces dice, van a recibir poder y me van a hacer testigos. Y dice 4 lugares, aunque 2 se resumen en el libro de Hechos. La primera parte dice, me van a hacer testigos en Jerusalén. Eso se cumplió del capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a ver que con la muerte de Esteban, después se desata una gran persecución en la iglesia y todos dicen que son esparcidos por diferentes lugares. Pero cuando van anunciando el evangelio y algunos descienden a Samaria. Entonces, en toda Judea y en Samaria se cumple del capítulo 8 al capítulo 12. De cierto modo se habla más de Samaria que de la región de Judea. Judea en los alrededores de Jerusalén, en la parte sur de Israel. Samaria es un poquito más al norte, ya buscando la parte céntrica de Israel. Entonces, ahí se cumplen esos capítulos. Y la parte hasta lo último de la tierra se cumple del capítulo 13 al 28, que es mediante los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Cuántos viajes? 3. Algunos cuentan 4, porque cuando Pablo es llevado prisionero desde Jerusalén hasta Roma, de la misma forma él va predicando. Les habla a los guardias que lo llevan prisionero, custodiado, salva a otras personas en unas islas que él llega,
y cuando llega a Roma alquila una casa, lo tienen en arresto domiciliar y él sigue predicando. Entonces quiere decir que Pablo predicó y predicó a las personas hasta donde él pudo, hasta que le quitaron la vida. Entonces, esa es la división del libro y que vamos a ver en el desarrollo. Pero se puede hablar de este libro de Hechos. Se habla de cosas interesantes, como por ejemplo, se menciona el evangelio que comienza en Jerusalén y que llega hasta Roma. Pero en ese trayecto, en todo el libro, se habla de 32 países, por lo menos, 32 países. Yo cuando leí esto me asombré. Pero en la descripción del capítulo 1 se mencionan, del capítulo 2, perdón, se mencionan varios de ellos. La gente que habían llegado a Jerusalén a oír el mensaje a la fiesta de Pentecostés. Y lo raro de ellos era que todos tenían diferente idioma, todos hablaban una lengua diferente, y cuando oyeron predicar a Pedro, a Juan y a los otros apóstoles, los oían que hablaban en su lengua. Ese es el milagro, y muchas personas no lo comprenden. Pero cuando lleguemos a ese pasaje nos vamos a dar cuenta cómo cada uno le oía hablar en su idioma. Árabes, élames, sí, romanos, partos, medos, caldeos, bueno, y todo lo que habían ahí. Entonces, se habla de 32 países por lo menos, se habla de 54 ciudades, de 9 islas del Mediterráneo, se habla de 95 personas, se dan los nombres de ellas, se habla de funcionarios y administradores con los títulos precisos, como por ejemplo gobernador, procónsul, rey, bueno, diferentes nombres. ¿Por qué cree usted que es eso? Porque Lucas era una persona muy preparada, lo dije al principio. Lucas era un profesional, y con esto no estoy diciendo que Dios usa solo a los profesionales, porque en la Biblia podemos hablar de gente como Lucas, pero también podemos hablar de Pedro, que dice que era del vulgo. Solamente sabía un poco de escritura, porque no es correcto decir que no podía leer ni escribir, si no, no hubiera escrito las cartas que tenemos. Entonces, pero le pongo el ejemplo. Se habla de pastores, se habla de reyes, se habla de agricultores, pero también se habla de pescadores, se habla de gobernadores, por ejemplo, como José. Se habla de profetas. Entonces la Biblia fue escrita por hombres de diversas nacionalidades, bueno, en algunos casos algunos eran gentiles, pero fue poco, de diversas ocupaciones, mejor dicho, y de diferente posición social, pero fue el Espíritu Santo el que los guió a todos ellos. Entonces, luego, para finalizar esta parte introductoria, decir que la Biblia, hermanos, sin hechos, fuera incompleta. En los primeros días de la iglesia se dice que habían 2 grandes secciones del canon. Cuando utilizo esta palabra canon, me refiero al conjunto de los libros inspirados. Ya estaba el canon del Antiguo Testamento, o sea, los libros inspirados del Antiguo Testamento. ¿Cuántos son? 39. Pero el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba. Si usted revisa cuando la Biblia, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a las escrituras, no se están refiriendo al Nuevo Testamento, se están refiriendo al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, nosotros la tomamos hoy como un todo, ¿verdad? Pero ellos se están refiriendo al Antiguo Testamento. Claro, otros textos dan validez ya a los del Nuevo Testamento. Pero en este caso se dice que habían 2 secciones ya en el Nuevo Testamento que se reconocían como inspirados. Número 1, los 4 evangelios ya se consideraban como inspirados por Dios. Y número 2, las cartas de Pablo. Por raro que parezca, pero se redactaron antes las cartas, o que nosotros le llamamos epístolas, que los evangelios. Primero se redactan las epístolas y después se redactan los evangelios. Algún día vamos a ver las fechas, en qué tiempo se redactó cada uno de ellos. Pero entonces estaban los 2 grupos. Hechos entonces ocupa la parte de eslabón. Si aquí están los evangelios y aquí están las epístolas, entonces se necesita algo que conecte, ¿verdad? Es los Hechos, que es escrito, como vemos acá, por el año 63. Ya a estas alturas ya estaban escritas muchas epístolas.
ya estaban escritos la mayoría de los evangelios. Solo Juan no, que Juan fue escrito casi al final del primero centenario, allá por el 95, 96. Muy bien, hoy sí, vamos a entrar a la parte del texto bíblico, la promesa del Espíritu Santo en los minutos que nos quedan. Y quiero que veamos acá, como número 1, el recordatorio de Lucas a Teófilo. Recordatorio de Lucas a Teófilo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nuevamente, decir que Lucas instruye a este señor, ¿verdad? Este hombre de alta sociedad, con el afán de que él pudiera estar conocedor, como leíamos en Lucas, de todas las cosas acerca de lo que el Señor había hecho. Como dice ahí, a hacer y a enseñar. Leía un comentario y este comentarista decía que contrario a lo que los fariseos y los escribas hacían, y algunas personas hoy, ¿verdad?, que hablan mucho, ¿verdad?, y que pudieran hablar bonito también, contrario a ello, dice que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Mire el orden que va: a hacer y a enseñar. O sea, que no fuera correcto que nosotros enseñemos tantas cosas, que nosotros digamos tantas cosas, prediquemos tantas cosas, pero no hacemos. Eso fue lo que el Señor condenó, ¿verdad?, a los fariseos, escribas y fariseos. Les decía a ellos hipócritas, porque decía que ataban cosas o le querían poner tantas cargas a las personas y ellos decían ni con un dedo las quieren mover. Entonces, al decir esto, no puedo dejar de recordar, porque uno tiene contacto con diferentes personas, hermanos, y a veces pues yo no sé por qué serán así las personas, ¿verdad? A veces el religioso, el que es dogmático, legalista, quiere medir a todas las personas. Y no me refiero a las gente que conoce de su congregación, sino que quiere medir a otras personas, ¿verdad? Cuando ni siquiera nosotros deberíamos de encargarnos ni de medir a nadie, sino más bien deberíamos de medirnos nosotros, ¿verdad? Eso, porque cuando señalamos, ¿cuántos dedos están para donde nosotros? Varios, ¿verdad? Para allá solo uno. Entonces, hay gente que juzgan, ¿verdad? Y dicen, ay, ¿ustedes cómo son? Mire, ustedes son aquí, mire, ustedes son allá. Fíjense que para todo la palabra de Dios tiene instrucción, porque dice la palabra de Dios: ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor, dice, está en pie o cae, pero se mantendrá firme, dice, porque fiel es Dios que lo ha llamado. Entonces, a veces la gente que quiere hacerle a usted ver mal, hacerle sentir mal, y mira cómo te vestís, y mira cómo sos, y mira que aquí, que sos pagano y que no sé qué, esa gente es la que está más amarga del corazón. Están en pleitos ellos unos con otros, así no se pueden ni mirar, y a veces ni familiares. Y hermanos, siempre hemos predicado aquí que nosotros debemos de tratar de vivir el evangelio en paz. No hay nada mejor como de vivir el evangelio en paz. ¿Y qué es lo que queremos aparentar? Pues nada, ¿verdad? Solamente el Señor, que nos conoce a nosotros, sabe nuestro corazón, nuestra intención, la forma de vivir que nosotros tenemos. Entonces no debemos dejarnos llevar, no se deje provocar usted por la gente de afuera, ¿verdad? Porque hay gente que anda midiendo las iglesias, ¿verdad? Aquí son así, allá son aquí y aquí acá. No, nadie nos ha mandado a eso. Entonces, él le dice que el Señor había comenzado a hacer y a enseñar. El Señor era completo, el Señor Jesucristo. Y le dice que todo el tiempo, hasta el día que fue recibido arriba, después de dar mandamientos, haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál es ese mandamiento? Quiero que veamos. En el versículo 3, las evidencias de la resurrección del Señor. Dice: a quienes también después de haber padecido, o sea, el Señor fue maltratado, fue golpeado, fue alanceado, fue coronado de espinas,
fue levantado en una cruz, después de ser clavado, fue bajado, fue enterrado. Pero dice a quienes también, o sea, los apóstoles, después de haber padecido, ¿qué pasó? Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Que no había lugar a dudas, que el Señor se levantó de entre los muertos, como dicen varias alabanzas, ¿verdad? E incluso en la carta a los Filipenses, que se humilla y se humilla a sí mismo, toma forma de siervo, pero dice que después Dios lo levanta y le da un lugar y lo pone hasta lo sumo y le da un nombre, dice que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces la humillación trae después la glorificación del Señor. Después de haber padecido, dice, se muestra ante todos, les aparece con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Solo un versículo vamos a leer acá, en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, bueno, vamos a leer algunos 3 versículos. Versículo 3. Porque primeramente, dice Pablo, hablando acá, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, aquí de una lista, a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y ahí sigue la lista, quienes se les apareció. Pero interesante ver que dice que se aparece y lo miran multitud de personas. Se les apareció a los discípulos, cuando estaban algunos y faltaban otros, después completos, después solo a Jacobo, a María Magdalena, bueno, y a muchas personas, dice el escritor, en este caso Pablo. Las pruebas dice que eran indubitables, o sea, no había razón para dudar, ni siquiera de poder contradecir, porque era real. Pero lo que quiero que vea acá en este versículo 3 de Hechos 1:3, dice que se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. La predicación del reino de Dios fue la que ocupó todo el tiempo del Señor Jesucristo. No solamente predicación abierta, ¿verdad? Como nosotros le llamamos, predicaciones evangelísticas, predicaciones a las multitudes, sino también enseñanza, cuando llamaba a sus discípulos. ¿Sabe que es una cosa diferente predicar a las multitudes y otra predicar a los grupos? Por ejemplo, cuando se enseña en las células, es una enseñanza más tranquila, más personal. Entonces el Señor llevaba a sus discípulos a lugares solos y ahí les compartía algunas cosas en privado. Qué bueno. Entonces les hablaba del reino de Dios. Y valga decir, tengo que explicarlo, porque el reino de Dios, muchas veces la gente piensa que cuando mencionamos eso nos estamos refiriendo solo al cielo, pero no. Cuando el Señor decía que su mensaje era el reino de Dios, predicar del reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, se refería al gobierno de Dios. Probable se sorprendan algunos hoy con lo que voy a decir. Nosotros estamos en el reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque si no estamos en el reino de Dios, estaríamos en el reino de tinieblas. La gente que no conoce de Cristo está en el reino de las tinieblas. Pero nosotros dice que fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Hoy somos hijos de luz, hoy somos luz en estas tinieblas. ¿Cuántos decimos amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en parte del reino de Dios. Les enseña todo lo que tiene que ver con estar viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, y para finalizar, veamos la promesa del Espíritu Santo. Versículo 4. Y estando juntos, ahí estaban ¿cuántos? 11. En este caso todavía no habían elegido al sucesor de Judas. Recuerde que Judas
se ahorca. Habían 11. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa del Padre? Y que Cristo había recalcado, era que iba a venir el Espíritu Santo. En Joel 2, 28 al 29 dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Vuestros jóvenes y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, verán visiones. Entonces, iba a haber un mover tremendo del Espíritu Santo que fue profetizado por Joel. Y el Señor lo dijo, tanto al final del Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Lucas. Les vuelve a decir: quédense ahí, no se vayan hasta que sean, mire la palabra que se usa, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quiero que lea Lucas 24, 49. 24, 49 de Lucas. Usa una palabra muy preciosa. Dice así: he aquí, yo enviaré. Bueno, si leemos desde el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, mire esa palabra, es muy bonita, investidos de poder desde lo alto. Si usted dice embestidos, ya es otra cosa. Embestido es un toro, el bravo, ¿verdad? Que le pega ahí y se lo lleva, o un vehículo, ¿verdad? Que lo golpea, lo embistió, se lo llevó. Pero el Espíritu Santo no hace eso con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo dice que nos va a investir. Bueno, de hecho, que si usted es lleno del Espíritu Santo, usted ha sido investido del poder de lo alto. Significa darle una nueva vestimenta. Significa llenarlo, significa saturar toda su presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso hace el Señor. Entonces, ¿por qué disfrutamos? ¿Por qué lloramos a veces? ¿Por qué sentimos corrientes, verdad, en nuestro ser? ¿Por qué queremos hacer la obra de Dios? Porque hay llenura del Espíritu Santo. Entonces dice: no se vayan, sino que quédense ahí en la ciudad hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo. En este caso, del poder de lo alto, dijo el Señor en el Evangelio. Y si volvemos a Hechos, el versículo 5 nos pone una comparación. Porque Juan, dice, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted es lector de la Biblia, usted ya sabe cuándo se cumplió eso. Claro, aquí en el capítulo 2 de Hechos. Pero, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 10 días. Dice que por 40 días el Señor, después de haber resucitado, se aparecía, les contaba más acerca del reino, les seguía predicando, les seguía enseñando, pero tuvieron que estar orando, porque lo que sigue es una oración continua, una búsqueda. Se fueron a un lugar alto, era un aposento, como una segunda planta hoy, y dice que ahí comenzaron a orar, a orar y a orar y a orar. Usted le pregunta a la gente hoy: ¿y usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Sí, dice. Pero a ver si oramos, ¿verdad? Ahí está el detalle. Porque es hermoso, hermanos, el ser lleno del Espíritu de Dios. Y claro, eso no es una sola vez, hay que ser claros. Si el bautismo se habla que es una sola vez, pero la llenura es constante, constante, constante. Quiere decir que tenemos que estar cerca del Señor siempre. Entonces comenzaron a orar y a orar. Quiero explicar esta parte donde dice el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Porque la palabra con también pudiera ser usada en, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo con agua, usted sabe que bautizamos en agua. Significa lo mismo en este caso. Y lo mismo cuando dice que las personas van a ser bautizadas con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que viene y el que bautiza es Cristo, por supuesto. El orden hay que saberlo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo es donde dice que el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Entonces, con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, así como la persona, el ejemplo es
que así como la persona en el bautismo en agua es sumergida debajo de las aguas y queda completamente bajo esa agua, entonces también en el bautismo en el Espíritu Santo es como que la persona está siendo sumergida también en el Espíritu Santo de una manera que queda llena completamente. Entonces el Señor no quiere que nosotros estemos medio llenos, ¿verdad? Que tengamos un poquito de su Espíritu Santo, sino que Él quiere que nosotros rebosemos. ¿Qué dijo en el Evangelio de Juan? Dice que el que cree en mí, de su interior, dice, no dice un chorrito, ¿verdad? Sino que dice que de su interior brotarán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Bueno, que hay hasta alabanzas preciosas de ese versículo. Ríos de agua viva, abundante. O como lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Que hay que ir buscando todo eso, la llenura, primero hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura y por último dice, ya no se puede, sino que solamente nadando, dice, hablando de la parte espiritual. Entonces, el Señor quiere esto para nosotros, hermanos. Él quiere que esa promesa sea una realidad y que nosotros seamos llenos, que recibamos la promesa que Él dio en aquel tiempo. Si nosotros somos diligentes en la búsqueda, en la oración, en congregarnos, en leer su palabra, les digo que va a ser más fácil vivir en ese mover. Pero a medida que nos alejamos, va a ser más difícil. Vamos a ver que otros reciben, vamos a ver que otros se gozan y nosotros nos vamos a quedar ahí como espectadores. Claro, hay diferentes momentos, yo sé, pero una de las cosas que yo admiro y qué bueno por la iglesia, es que cuando hay mover del Espíritu Santo, cuando hay ministración, todos estamos en un sentir. Porque le digo que no hay una buena señal cuando todos, ¿verdad?, pasan al frente y todos llorando y todos orando, y como cuando usted está en eso, usted no mira a nadie. Usted está orando, viendo para acá, pero atrás puede haber alguien, me dice, queda ahí y hasta cruza las manos. No lo digo por ustedes. Me refiero al momento de la administración. Hasta yo cruzo las manos a veces, pero me refiero al momento de la administración. Y entonces la gente, y bien se ve cuando la gente está como midiendo. Quiero ver si es cierto, dicen, ¿verdad? O sea que se pone a juzgar las cosas en lugar de meterse, ¿verdad? Si es así, es incorrecto. Porque distinto es, eso sí, hay que hacerlo claro. Distinto es cuando nosotros no conocemos a alguien, entonces sí hay que tener cuidado. Lo que dije la vez anterior. Porque no a cualquier persona usted le va a creer o usted va a dejar que lo manoseen, así, para hablar más claro, ¿verdad? Porque hay malos testimonios a veces también. Entonces, pero si nosotros sabemos y somos nosotros los que nos conocemos y sabemos cuándo es la presencia de Dios, es que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. No nos pueden engañar, ¿verdad? Entonces hay que entrar, hay que mover, hay que dar pasos para cuando el mover de Dios, nosotros también estar ahí y poder recibir. Probable que alguien no recibe de Dios porque siempre está diciendo, ¿será que de verdad eso? O está imitando. Y si habla lenguas, dice, ¿serán verdaderas esas lenguas o serán falsas? Claro, el Señor nos ha dicho que nosotros debemos tener discernimiento de espíritu, pero tampoco nos vamos a volver escépticos y a estar ahí, ¿verdad? Y todo eso, y por estar queriendo controlar y discernir a todas las demás personas, yo me quedo sin gozarme. Sería incorrecto, ¿verdad? Entonces, no, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y a medida nosotros vamos entrando y entrando y entrando, el Espíritu nos va a dar más discernimiento, ¿verdad? Porque la gente que dice, yo no sé, y eso será de Dios o no será de Dios. Yo tengo miedo a blasfemar, dicen algunos, con el Espíritu Santo, porque no conoce lo que la Biblia dice. Si conoce lo que la Escritura dice, no va a estar en ese pensamiento. Lo que es de Dios lo va a llamar de Dios, y lo que es fuera de Dios también lo va a llamar así. Amén. Bien, oremos. Demos gracias al Señor. Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, mi Señor, queremos darte las gracias. Tú eres maravilloso, mi Rey, eres glorioso. Padre, ayúdanos a poder comprender tu palabra. Que este libro, Señor, de Hechos que hoy comenzamos, oh Dios, la historia de tu iglesia,
La iglesia primera, llamada primitiva, esa etapa preciosa, Señor, que podamos nosotros también atesorar y poder disfrutar, Señor, lo que tú has dado para tu iglesia. Pues comprendemos que no es, ese mover no es solamente para aquel tiempo, no es cosa del pasado, sino también es para toda tu iglesia, en los diferentes lugares y a través de los tiempos. Tú eres el mismo, tú eres el que obras, el que llenas a tu iglesia, el que la satura con tu Espíritu Santo, mi Rey, mi Dios. Solamente quieres que nosotros seamos sensibles, que nos dejemos guiar, que nos dejemos sumergir por el poder de tu Espíritu Santo. Oh, mi amado Dios, enséñanos cada día, capacítanos cada día, mi Señor, pues queremos ser instruidos, queremos ser llenos de tu presencia. Oro, Señor, por todos los que estamos reunidos, pero también por aquellos que a través de las redes nos pueden ver, que también, Señor, puedan entrar al mover espiritual y que podamos despojarnos de tantas cosas que pueden estorbar nuestra comunión con Dios. Padre, te honramos, te exaltamos, te bendecimos, mi gran Señor. Oh, mi Rey, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, oramos. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.